a los tupamaros, ¿no? De un lado y del otro. Y siempre es algo que parte aguas, que genera muchísima indignación. Bueno, a ver cómo se trata ahora el anuncio de lo que acuerda la coalición. Repasemos la crónica de Telemundo. Acordamos entre los partidos de la coalición de gobierno, es decir, tenemos las mayorías para aprobarlo la próxima semana. Un proyecto que venía del Senado, pero se ha ampliado, se ha precisado, pero fundamentalmente ya hay cifras concretas de $150.000 por cada persona fallecida como víctima por hechos entre el 62 y el 76. La idea es reparar a 70 personas de acuerdo a una lista confeccionada durante los gobiernos de Jorge Valle y Tabaré Vázquez. Van a ser 70 casos que ya desde el vamos, como mínimo, van a estar amparadas por esta ley de reparación. La ley prevé que si hay otros casos por fuera de esa lista, será una comisión que lo analizará. Por su parte, los legisladores del Frente Amplio recibieron el proyecto y será la bancada que define la posición. El Frente Amplio no está en contra de un proyecto de reparaciones. Está en contra de este proyecto que está mal diseñado y mal fundamentado, que son cosas diferentes, por lo menos del proyecto original que se presentó en la Comisión de Constitución y Códigos. Y después creo que hay cosas que hay que delimitar con mucha claridad. No es lo mismo la violencia que se ejerce desde el Estado organizado que desde organizaciones de la vida civil. Bueno, recordar que este es un proyecto que originalmente traía Cabildo Abierto, ¿no? Y que al que le hace algunas reformas, o pepas, ¿qué? Porque ¿se acuerdan que había todo un tema con que, bueno, no quedaba muy claro quiénes podrían presentarse? Porque también podían terminar los mailos por el robo presentando por una reparación, a menos que se especificara un poquito más. ¿Con esto alcanza? ¿Cómo la ven? Alfredo. Es un tema, para mí es un tema complicado porque yo creo que con plata no se repara nada. Y yo discutí mucho con pero compañeros. mal nunca viene, ¿no? Yo con compañeros discutí mucho sobre este tema, ¿viste? Las reparaciones para mí monetarias, salvo situaciones concretas que haya gente que quede lisiada o niños, ¿viste? Durante un periodo de tiempo. Pero esas cuestiones que son pensiones a largo plazo, jubilaciones, a mí no me gustan y me parece que no solucionan nada. Yo qué sé, ¿viste? Es difícil porque uno parece que esto lo se deja desde el punto de vista ideológico, ¿no? Si le das a aquellos y a estos no, estás... Es decir, yo no le daría nada a nadie, vamos a entendernos. Ahora, la realidad es que hoy se le está dando a alguna gente y bueno, yo qué sé, habría que compensar a otros, pero no sé, ¿viste? Para mí es un tema difícil de entender y me parece que incluso eso yo estaba leyendo, se había presentado ya en el periodo de Jorge Valle, que estaba de acuerdo, y el periodo de Vázquez, que estaba de acuerdo, también. Y nunca avanzó. Nunca avanzó, ahí va. Porque organizaciones que hicieron violencia, ¿eran de izquierda o de derecha? ¿O eran ambas? ¿Viste? ¿Cómo? Yo qué sé, ¿viste? Sigue siendo un tema difícil y que es una de esas páginas que si no damos vuelta, me parece que va a seguir pesando en nuestra historia y es difícil de... Bueno, pero cierra, como dice Paqué, ¿cierra un capítulo este proyecto o no necesariamente? ¿Qué pensás, Vero? No, yo creo que no cierra un capítulo, atiende un reclamo de un sector que se sentía desprotegido, se sentía injustamente, no sé, no atendido con esto. Y yo en ese sentido creo que si es que el Estado está pagando pensiones, por ejemplo, a víctimas de la inseguridad, porque está omiso frente a eso, hoy existe ese tipo de prestaciones, bueno, tiene un sentido. Pero con otros números, ¿no? Bueno, números me parece que esto no puede ser un tema de números, ¿no? ¿No incide que sea un No, yo creo que no. Acá? Me parece, y el contador me mira y anota, pero me parece que no puede ser un tema de números, es un tema de justicia. Ellos están reclamando, pienso yo, quiero creer, y que en su gran mayoría y en su buena fe están reclamando por entender que se los está discriminando o no se ha sido justo con esas personas. Ahora, lo que sí creo es que hay que ser claros en las distinciones. Una cosa es el Estado omiso, que no tuvo las herramientas, que no quiso, que no pudo, que se vio desbordado, no sé, cada uno tendrá su interpretación frente a estos hechos de violencia, como lo es ahora frente a hechos de la inseguridad. Una víctima de una rapiña hoy puede ser... Pero estás equiparando a una víctima de rapiña hoy con una víctima de esos años previos a la dictadura. El principio que me parece que está detrás de todo eso es el Estado omiso, ¿no?
el Estado que no pudo hacer algo para evitar eso. Me parece que es lo que está de fondo, porque no es un tema político partidario, ¿No? me imagino. No debería. En el proyecto, Pero en la no lo es. argumentación es eso. Se ha convertido. A ver, No Fernando. terminé. Ah, perdón. Quería decir que en ese sentido yo creo que les asiste la razón, porque si se están pagando determinadas pensiones porque el Estado no hizo y permitió esos hechos de violencia y era su responsabilidad haber hecho, bueno, les asiste la razón. Ahora, no podemos decir, y no hablo tampoco de números, pero sí de conceptos, que es lo mismo, que son lo mismo las víctimas de estas organizaciones guerrilleras, Tupamaro, lo que vos quieras, al terrorismo de Estado. Son cosas diferentes. Me parece que hay que hacer la distinción, porque si no, sí, el capítulo no se cierra nunca. Porque si vamos a poner de este lado una cosa y de No este se está otro lado- equiparando Entonces, las allí víctimas del terrorismo de allí Estado con hab- víctimas de... Pero vos estás también evitando la comparación entre las víctimas de la eventual No, yo guerrilla creo que- con yo víctimas de creo- rapiña en el día de hoy. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Y cómo se llamarían? A Una ver. cosa son las víctimas de la inseguridad, otra cosa son las víctimas de acciones guerrilleras y otra cosa son las víctimas del terrorismo de Está Estado. perfecto. ¿Y las víctimas de este capítulo, de este proyecto, quiénes serían? Bueno, acabo de decirlo, son organizaciones, lo que dice el proyecto, organizaciones guerrilleras y demás. Ahí va. Pero las cosas por su nombre, no de este lado esto porque de este otro lado. No, pero me tienen pareció esto. que recién lo estabas equiparando a esas víctimas de guerrilla, No, a estoy víctimas de hablando de rapiña de hoy en omisiones del día. Estado y justamente lo que equiparo es las razones de fondo. Una cosa es el Estado omiso y yo tengo derecho a recibir una indemnización porque el Estado me perjudicó por su inacción y otra cosa es que sea el Estado que me tiene que proteger el que me encerró, me violó, me torturó o me asesinó. Bien. Yo entiendo perfecto. A ver si comparten los demás esa división, porque si es por el criterio, que está bueno lo que señalas, Estado omiso de un lado, Estado protagonista, Sí, eso es lo que yo victimario del otro. quiero que quede claro. Bien. Ahora, ojo, porque si el criterio es el Estado omiso, visualizo un Ah, montón claro. Sí, es un riesgo. de reclamos ante la omisión del Estado en todos los órdenes. Es un riesgo. Entonces, ¿es justo poner el punto donde vos lo ponés? Es un riesgo, sin duda. A ver por acá. ¿Yo Dale, o sí. él? Tú. Yo. Bueno, a mí esta ley que se aprobó ahora de reparación a las víctimas de la guerrilla me parece un disparate. Me parece terrible, una decisión terrible de la democracia, como me pareció un disparate también la decisión de reparar a las víctimas de la guerrilla. 50 años pasaron. Víctimas del Estado. Víctimas del Estado, Sí. perdón, del terrorismo de Estado. 50 años pasaron, 50 años. Yo la única causa con respecto a, que respeto mucho, con respecto a los hechos de la dictadura, son los desaparecidos. No debe haber dolor más grande, alguien que pierde un familiar, un amigo, algo, que no saber qué pasó, ni dónde está. No debe haber, porque es eterno el dolor, la angustia, el dolor. La única causa que me parece, lo otro es lo otro, consecuencias de una época, de un momento, de una determinada situación. Habrá víctimas inocentes, habrá víctimas no tan inocentes, habrá de un lado, del otro. Pero pasaron hace 50 años. Es como que los descendientes de Sarabia vengan a reclamar, porque pasaron 100 años, ¿no? Un poco más, 120. Vengan a reclamar por la violencia del Estado de José Valle de Ordóñez en la guerrilla, porque mataron a Aparicio. Yo qué sé, ¿por qué 50 años y 100 no? Podrían venir a reclamarle algo al Estado, ¿no? Me parece ridículo porque además, parece que cuando se habla de derechos, es todo tan relativo, porque todos tenemos derecho a todo. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, todos tenemos derecho a un trabajo, lo establece la Constitución. Todos tenemos derecho a la igualdad. Pero en este país hay 10 o 12% de pobreza infantil, o 20%, perdón. 20% de pobreza infantil. ¿No tienen derecho? ¿Le van a dar plata a los descendientes, porque están todos muertos, ¿no? O casi todos, a los descendientes de gente que falleció hace 50 años? Incluso más, justificaría más la reparación a las víctimas de la guerrilla, porque fue ejercida por el Estado. Y el Estado se tiene que hacer responsable, como todo el mundo se tiene que hacer responsable de todos los actos. Se tiene que hacer responsable. Justificaría más. Igual me parece un disparate. Esta me parece una aberración. Creo que, Esta sí, me sí. parece una aberración. ¿Te referís a Equiparar que te por lo parece- malo. Pará, porque dijiste algo que me parece que quisiste decir otra cosa. ¿Te parece más razonable la reparación a los tupamaros? A las víctimas del terrorismo de Sí, Estado. que no eran solo Tupamaro. Está. A las víctimas del terror. Bueno, no eran solo Está. comunistas, Tupamaro. Víctimas bueno, en general del terrorismo de Estado y no tan normal o no tan razonable
esta reparación Bueno, por eso, creo a que víctimas de la guerrilla? A mí, aquella me pareció mal y esta me parece peor. Bien, se entiende Esta me el parece punto. peor. Las dos me parecen mal, pero esta me parece peor. Justificaría, dije, que se reparara a las víctimas del terrorismo de Estado porque el Estado se tiene que hacer responsable. de lo que ¿Hereditariamente? hace. ¿Con la ¿Eh? condición de pensión hereditaria? No. Me sigue pareciendo un disparate. No estoy diciendo que eso me parece bien. Me parece un disparate. Insisto, 20% de pobreza infantil. ¿Cuánta guita se va a ir en esto? En reparar a unos y otros. Mucha guita. Mucha guita. Mucha guita. Y finalmente... 20% de pobreza infantil. 200.000 personas viviendo en asentamientos. ¿Y vamos a gastar una ponchada de peso en esto? A los familiares, 100, 150 lucas, 50 lucas. Es un disparate. Pero es demencial lo que hace la coalición aprobando esta ley. No sé quién la votó, si la votaron todos o no. La propuso, ¿Se la deben a Cabildo ¿La Abierto? propuso quién? ¿Ope Pasqué? ¿Quién la propuso? No, primero, Ope Pasqué la está modificando. Bueno, La Ope Pasqué. trajo Cabildo. Me parece un Cabildo. disparate, porque es reparar algo con un error mayor. Pretender equiparar con un error mayor. Aquello... Bueno. Pará, por favor, déjame terminar. Avisá y volvemos. No, ya terminé. Igual Y lo mío después es cortito. hablamos de solidaridad. ¿Qué solidaridad? ¿Eso es solidaridad? Eso no es solidaridad. Gente grande que ya hizo su vida laboral, su trabajo, su carrera, se desarrolló más, menos. Hay que darle $150.000, porque es el monto máximo, ¿no?, que va a dar esta ley. 100 por él, 50, 60, lo que sea de plata. Solidaridad. ¿Eso es solidaridad? Justicia, ¿Por qué toda esa gente, un por qué toda esa componente gente de que va a justicia cobrar? ¿No ¿Por qué? advertís? ¿No advertís componente de justicia en este reparo? No. ¿Por qué no? No es que justicia que es equipararlo con lo otro. Justicia con unos derechos que no tienen y darle derechos a otro porque le diste al otro. Bien. Me parece, en serio que quiero terminar con Dale, esto, entonces, por porque es una forma de actuar de la democracia que es lamentable. El tema de las prioridades. ¿Dónde se pone la plata? ¿Dónde se pone el punto? Discutimos el otro día, ¿no? El acá estamos. El acá estamos. El evento este que costó la ponchada de dólares, que una chica argentina se llevó 250 lucas en el bolsillo. 250 lucas para un espectáculo de 2 horas. Ah, pero estamos hablando de... No, pero estamos hablando de prioridades y involucro a todos, al gobierno de la coalición también. Creo que están cometiendo una aberración. Podrían derogar la otra, no agravar el problema. Maestro. Bueno, es un tema difícil de opinar y voy a decir por qué. Si yo me pongo el chip racional, comparto con Marguerite, porque en realidad no le daría son circunstancias que se generaron, hay fondos que se podrían aplicar en cosas de mayor importancia, pero si me pongo el chip humano, ahí cambio. ¿Por qué? Porque pienso en esas víctimas, por ejemplo, la muerte o el asesinato en la toma de Pando de alguien que estaba saliendo y le pegaron un De balazo. Burgueño, por ejemplo. De Burgueño. Esa familia que quedó desamparada y Bueno, y el que hijo no ha parado de reclamar, está pidi- no y no- dineros, un concepto de Exactamente. justicia, ¿no? De Entonces, reconocimiento. a mí me genera Eso ya está. una emoción que digo, sí, me parece que en algún aspecto tiene que ser reparado. Porque además hay otros casos que también se han reparado. Y es difícil no hacer la comparación. Entonces, hay, como dice ese dicho, ¿no? Hay un lobo que adentro estoy alimentando desde el lado humano y otro desde el lado racional. Entonces se me hace difícil. Si yo tengo que compensar, si yo tengo que, digamos, cuál pesa más en la balanza, y a mí el humano me pesa más. Entonces digo, bueno, en las cuentas nacionales y en el déficit fiscal, porque eso es algo importante a lo que nosotros nos gusta hablar y nos gusta tener cuidado, que es el Producto Bruto y el déficit, mejor dicho, esto no hace ni mella. No hace ni mella. Pero tampoco me gusta hacer una reflexión de esto, porque en discrepo definitivo... radicalmente, porque no hace ni mella, es un disparate. no hace ni mella. Pero no Nada. lo toca. No, porque el humano, la sensiblería, siempre es lo Sí, mismo. bueno, Siempre es pero lo mismo. Es Te toca verdad. la sensiblería. no Desde seas el punto malo. de vista racional, yo puedo estar de acuerdo contigo. Bueno, Desde el estás punto de acuerdo, no bueno, puedo estar. Estoy. Estás de acuerdo. Desde Asumí. el punto es verdad. Asumí, Con el estás de chip acuerdo. racional, sí. ¿Y cómo Con se el- actúa? con ¿Y el- cómo se actúa en la administración? ¿Racional o humano? Es verdad, pero somos Gracias. humanos, somos seres humanos. Gracias, me anoto acá un poroto. Y el ser humano tiene su sensibilidad y por ese lado a mí me parece que una equiparación
digamos que no lo veo como algo equivocado en este momento. Discrepo con el término, con el resto coincido, pero el término equiparación, ¿no? Bueno, sí, capaz que no fue la mejor palabra. Me parece que es donde puede estar el matiz que yo puedo tener. Tener en cuenta las otras circunstancias que sí se han tenido en cuenta. Los dos y demonios ahora no se tienen en cuenta. Por eso, corren. me parece que el riesgo es eso, decir, bueno, es esto porque es esto otro. Son dos cosas distintas, dos situaciones distintas. Yo creo que a ambas les puede asistir la razón, pero me parece que una no tiene por qué ser en función de la otra, sino que cada una tiene su fundamentación diferente. Nunca aprobaría una cosa así si antes no se hubiera, desde mi punto de vista, Sí. no se hubiera tenido en cuenta otras circunstancias injustas que, sí se tomaron. Por eso es que hablo de que capaz que no es la mejor palabra, pero sí tenida en cuenta y desde lo humano. Bien. Desde lo racional opino que también no debería ser. Alfredo. A mí me parece bárbaro lo que dice Fernando de las prioridades, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos como sociedad prioridades, pero no solo para este caso, tenemos prioridades en los 150 millones de dólares que el gobierno invierte en rebajar el IRPF y el IAS, ahí se priorizó algo, se tenía que haber priorizado la de infancia, la educación, hay un montón de temas que no. ¿Viste? Entonces yo creo que hay que ser solidario, sí, pero todo el tiempo, no a veces. Me parece que desde ese punto de vista el gobierno tiene algunas prioridades y en este caso creo que yo no apostaría esa plata a esto, ¿tá? Y retiraría también quizás algunas cosas de otros, ¿tá? Porque me parece que como sociedad le estamos dando muy poca bolilla a lo que más, que son el futuro en definitiva, ¿no? Son los gurises, ¿tá? Y si tenemos un 20% de miseria a nivel de pobreza infantil, evidentemente estamos complicados, ¿no? Y apostamos mucho a los viejos, entre los cuales me incluyo, y muy poco a los jóvenes, que son en definitiva los que van a hacer que este país siga, ¿no? Entonces yo creo que prioridades sí, pero siempre, no a veces, todo el tiempo. Siga así, Fernando, debe rendir más. Estamos casi de acuerdo Casi. con García en este tema. Si En mueve o este no tema. mueve la En el aguja, anterior están no. hablando de 70 casos, ¿no? No, 70 están en la lista. 70 Más en la todo lo lista. que vayan a pedirlo y Claro. se justifique. No, 70 es la base. De ahí para arriba. Sí, se crea una comisión que va a estar en la órbita del Ejecutivo y a partir de allí se puede presentar quien entienda que está comprendido. Esa comisión por votación resuelve si está comprendida la persona o no está comprendida. Pueden ser Una 100. comisión, eso Pueden de la ser comisión 100. mío rechina un poquito, ¿no? Qué Pueden raro que ser vos no 100. dijiste nada de la comisión. Yo insisto que a mí, la verdad, ni una cosa ni la otra. Son circunstancias de la vida en las que pasan cosas. Pasan cosas. Hubo una guerrilla, hubo una Latinoamérica convulsionada, hubo este tipo de cosas en Argentina, en Bolivia, en gran parte de Latinoamérica. Era un momento de la historia, era un momento de la vida, pasaron cosas. Hay víctimas inocentes y hay víctimas que no son tan inocentes, de uno y de otro lado. Pero ya fue, 50 años pasaron con las necesidades que tenemos hoy. Yo insisto, tenemos 20% de los niños pobres. 2 de cada 10 son pobres. Yo Están digo, con problemas. ¿deberían los beneficiarios de la pensión a víctimas del ¿Sabés qué terrorismo de sería? Estado resignar? ¿Sabés qué sería un acto de solidaridad? Que también los Tanto unos, expresidentes y tanto también unos tanta como gente otros, que cobra un acto de pensiones y solidaridad. subsidios. Tanto si fuéramos solidarios, que no lo somos, yo estoy convencido, somos solidarios. Claro, no voy a entrar de vuelta en eso. Un acto de solidaridad sería que toda esa plata que van a cobrar la vuelquen a la pobreza infantil o a los asentamientos o a la búsqueda de los desaparecidos, que ahí está el verdadero. Hay dolor en todo, pero en eso está el dolor que persiste y continúa. Ahí. Pero la resignación de todos, Pongan- el de ahora y los de antes. Sí, primero que no le den nada, pero si se lo dieron, Claro. que busquen una causa. ¿Están preocupados por las víctimas de la dictadura? Bueno, las víctimas que durante 50 años siguen ¿Y siendo vos te víctimas, pensás que siguen los desaparecidos van a aparecer por 2 chirolas? No sé, pongan más guita y busquen más. Investiguen ¿Van a aparecer más, por plata? trabajen En Pero a ver, realidad te es que- pregunto, ¿Y sean 2 chirolas o no. ¿Y vos creés que a una persona que le van a dar $100.000 le van a devolver algo del dolor que le causó la muerte de un familiar? Nada, nada. Si es así, son unos mezquinos. Si el familiar valía $100.000 y El quedan dolor no se felices, cura con son plata. unos A ver, ese mezquinos. planteo Esto no Estamos es de una acuerdo cuestión que de no se cura plata. con plata, pero Esto por es algo un- existe la reparación y se viene dando en el caso de las víctimas de terrorismo de Está, Estado. pero no es... Bueno, pero está mal hecho. Está mal hecho.
Me parece está un mal planteo hecho. un poco demagógico, porque así como se ¿Cuál lo es la estás parte pidiendo... demagógica? Y sí, así como le estás pidiendo a estas personas que donen su prestación, su jubilación, su reparación, se lo puedes pedir a tantos otros que también capaz que quién? no la necesitan. ¿Cómo Y quién? los expresidentes, tenés subsidios a legisladores, tenés jubilaciones altas en varios sectores. Entonces me parece que no es ese el debate que tenemos que dar. Bueno, el debate es ¿corresponde o no corresponde? El debate que yo estoy dando es, no corresponde. Para ninguno de los dos Bueno, lados. está. Segundo, Me parece si que se es lo eso, porque dieron... si vamos a donar, hay mucha gente que puede donar. No, porque la acusación de demagógico me molesta. Porque si hay algo que Bueno. no quiero ser y no soy, es demagógico. Está bien, pero digo... Y no soy. ¿Se lo dieron? Está bien, se lo dieron. Estos legisladores, le votaron estas cosas. Uno y otro gobierno. Uno se mandó el error y el otro, para arreglar el error, se mandó otro error. ¿Se lo dieron? Bueno, ¿qué hacemos con la plata que se lo dieron? ¿Van a salir a festejar? ¿O Pero van cada a uno recuperar? hará lo que crea ¿O van que a tenga que dejar de hacer? percibir el Eso dolor? es personal. ¿O van a dejar de percibir el dolor que recibieron? Nada. Se meten una guita en el bolsillo y nadie le devuelve nada, ni el dolor, ni nada. Le devuelve y nadie repara a nadie acá, porque el terrorismo de Estado sigue siendo terrorismo de Estado. Por más que le den 100 lucas o 20 lucas a un tipo. Sí, pero sigue una siendo cosa es terrorismo. hacerse cargo y otra cosa es mirar para el costado. El Son dolor, cosas distintas. el dolor, la muerte, el sufrimiento, no se arregla con plata. Pero acá No es estamos plata. hablando, acá nos está, me parece que el eje del debate no es el monto del dinero o Ya qué va a te- hacer cada Es uno con el conceptualmente, Verónica. ¿no? Acercarse o no a un criterio de Hacerse justicia. cargo de lo que el Estado hizo, de lo que no pudo hacer, es hacerse cargo. Y cuando vos decís, esto pasó hace 50 años, cuando hablas del delito de desaparición, no pasó hace 50 años. Está pasando ahora. Hasta el 76. El Estado sigue siendo Yo hablo de responsable. las desapariciones, estoy de acuerdo contigo, ya hablé Sigue de eso. siendo responsable. Pero para vos, y además me parece ¿pero vos que me escuchaste? ponés el extremo en una de las caras, sin duda, más horrendas de la dictadura, pero no pasó solamente eso. Hubo gente que estuvo años aislada de toda su vida. Su vida se vio totalmente interrumpida, totalmente cambiada. Hubo gente que fue violada, que fue torturada y que tuvo que seguir adelante. ¿Y le damos plata a los familiares? De por vida. Estás hablando, A los familiares, no a ellos. Estás hablando de pensiones que son hereditarias, como son hereditarias muchísimas otras Pero que pensiones. haya otras cosas si mal. querés seguir hablando Pero, Verónica, de reforma jubilatoria, hay que ver qué pasa con esas pensiones. Estoy de acuerdo, O pero hablamos como para que que son ahora el tema es hereditarias otro. para Para toda la familia. Para que ahora el tema es otro. Son si tiene otro. hijos menores, si tiene Bueno. una cónyuge o un cónyuge, como son otras. Son temas distintos. Si querés volvemos a hablar de las jubilaciones, pero estamos No, hablando de esto. tú me hablas de eso, de hechos que hereditario, estamos pasaron hablando de eso. hace 50 años, que no le va a devolver la vida a nadie, que con plata no se mitiga el dolor, y familias que sufrieron. Por supuesto que sufrieron. Yo por eso pongo el foco, y lo dije, en los desaparecidos. Eso es otra historia. Yo a los desaparecidos Yo creo le daría todo el apoyo, porque realmente es la situación que persiste en el dolor. A mí, si Una tortura, una violación, 10 años tirado en un pozo, ¿no persiste? es parte de la realidad. Ah, es parte de lo que te de la tocó. historia. Perfecto. Vamos Pero eso no lo a ir, compensás con pero plata. vamos a ir Pero a eso es distinto. resolver. No lo compensás Es distinto con lo que él plata. está diciendo. Vamos a ir a Él resolver, está diciendo que Verónica. la situación que contempla Pero es perdóname, esa. vamos a ir a resolver todos los casos donde Acá se nadie pueden va a haber sido resolver perjudicados, pueden haber sido perjudicado el Estado. Empecemos por las cárceles, porque hace 20 años que acá se violan los derechos ¿Y humanos. cuántos reclusos tenés que le hacen juicio al Estado? Y el Sí, Estado termina pagando. 8, 10, Ah, 20, unos 20 cuantos más. de 14.000. Unos cuantos 14.000. Violamos los derechos, el Uruguay viola los derechos humanos todos los días Perfecto. de los reclusos. ¿Y todos cuántas los días. veces no se, Todos hemos van a hablado salir a acá pedir de que reparación. también se tiene que hacer cargo? ¿Cómo los vamos a reparar? Sí. Un jubilado de 76 años que va a cobrar 20.000 pesos de jubilación y que tiene que vivir 10 años más con 20.000 pesos, ¿eso no es una violación de los derechos humanos? Acá estamos hablando de una indemnización. ¿Y cómo lo vamos a reparar al Indemnizaciones, jubilado? que no es lo mismo que una pensión Sí, estamos mensual. hablando de cosas distintas. Está, Por pero lo que es yo importante entiendo. No estamos hablando notarlo de cosas también. distintas. No Indemnización. ¿Eh? Una indemnización, así se plantea, ¿no? ¿A quién? En En el el caso de las proyecto nuevo. víctimas de Ponele que a guerrilla. Mujica le dieran una indemnización que tuvo no sé cuántos años en un aljibe, que todo. Ponele, a Mujica. Está, vos te perjudicamos, te compensamos. El Estado te perjudicó, te compensamos. Ahora, a Mujica. No al hijo del hijo de Mujica. No. Está, pero No, eso, justo a no lo que voy tiene. es Esa es la eso. parte hereditaria Hay que que- hacer un que- debate sobre las pensiones hereditarias, porque esto es lo mismo que cualquier otra pensión que pasa al cónyuge en algunos casos. Pero no- Cambian en algunos porcentajes y demás. Sí. Pero no, tampoco no a es al hijo. todos. Si yo tengo 40 años y se muere mi padre que fue indemnizado, a mí no me toca la pensión. Claro.
Se escuchame, instaló eso que me parece que también hay que desmitificarlo un poco. Yo la verdad que aunque es- podemos revisarlo, es un sin duda, tema todo se puede de revisar. priorizaciones. Vos con $100.000 que le van a dar a alguien que se vio afectado, Yo no podría... ¿sabés todas las cosas que resolvés? Ojalá fuera tan fácil. ¿Sabés la cantidad de cosas que podés resolver? Sí, Ojalá. es Con así. 100 lucas, que no es nada, ¿no? Para el Estado, como decís vos, no, en el presupuesto del Estado, sí, esto más esto más esto, No, es no, una sin bola de duda, 20 es mil así. millones de dólares. Insostenible. Jamás podría justificar... Decía Damiani, Este- hay que cuidar los pesos chicos porque los grandes se cuidan Sí, solos. sí, es Eso así. que para vos no es nada, es No, una no, sumatoria pero es que- de montaña sí, de dólares. Es así, pero por eso está la compensación. Jamás justificaría este aporte desde el lado del Estado omiso. Jamás. Porque si es el ¿Qué es lo Estado que omiso, le planteaba tengo un que poco dar plata Verónica, ¿no? a todo el mundo, Sí, no, es a que mucha gente. Me parece que la fundamentación, Obvio, ¿cuál sería a la mucha fundamentación? gente, a la gran No. mayoría. Vas a ir a reparar Por a eso, cada no, uno por eso, que el Estado por eso no perjudica. puedo Pero entonces justificarlo si desde ese sacás lado. el concepto del Estado omiso como argumentación cuál de es, fondo, la ¿cuál fundamentación del sería? detalle. Totalmente subjetivo y humanista, nada más. No puedo justificarlo de otra manera porque la lógica a mí me hace pensar exactamente lo que dice. No sé con las modificaciones. Y digo, desde el lado humano... ¿cuál es el argumento que queda ahora? No he leído la modificación del proyecto, pero hasta No ahora tengo creo otro. que es lo que se ha Además, manejado. vos podés Porque las decir- guerrillas no eran responsabilidad directa del Estado. Además vos podés decir, ¿Será? está el terrorismo de Estado, espantoso, el uso de la fuerza por parte del Estado. Sí, sí. Ahora, del otro lado, ¿quién estaba? Atentaron contra el Estado y contra las instituciones Sí, y sí. contra la democracia. Sí, sí. O sea, Está no son perfecto. angelitos. Vamos a darle 100 ahí lucas a este está. angelito. Ahí vamos al no punto. son angelitos. Ahí llegamos al No, punto es otro al que siempre punto. llegamos. Yo estoy diciendo que a estos Y tampoco. ¿sabés qué pasa? Que no sí, llegamos sí. al punto, no. Pero No seguís me hagas decir lo que no equiparando, dije. pero seguís equiparando, Fernando. No equiparo a nadie, no equiparo Bueno, nada. pero cuando decís del otro la lado, equiparación ¿quién es a estaba? nadie. A nadie. Aquello me pareció horrible y esto me parece espantoso. Pero Lo que estamos hace la un poco coalición. empantanados Lo que en hace la este coalición me parece concepto. horrible. Tenemos que hacer una pausa, pero Pueden para salir separar. de este pantano, pregunto, ¿por qué ahora sale este proyecto? Porque ganó uno que no es el Frente Amplio. No, y porque Me se refiero necesitan ahora, los votitos. ahora, Y se contexto necesitan actual, los votitos reforma de Cabildo. jubilatoria. Acabamos de hablar del tema anterior, no sé si te Los acordás. votitos de Cabildo. Sí, No sé, Los lo votitos de planteo. Cabildo. Pausa y ya venimos. Y lo vota toda la coalición y está bueno. que aprendas a vivir.